llamado Josué, que muy pronto puede ser tu hermano en Cristo. Vamos a empezar con oración. Padre Santo, gracias Dios. Lo que hacemos, Dios, ver los testimonios, Padre, aquí de mis queridos futuros hermanos, Padre, me hace emocionado, Dios, de entender, es por eso que estamos aquí, Padre. Hay tantas personas en ese momento orando, Dios, por favor, sáname. Por favor, pone personas en mi vida, Padre, y ayúdanos a ser esas personas para nuestros futuros hermanos, Dios. Ayúdanos a escuchar tu palabra, no solamente como religiosos hipócritas, Dios, que encontramos bonitas tus palabras, pero que no llevamos a la práctica. No queremos eso, Padre. Padre, lléname tu Santo Espíritu, Dios, para no predicar opiniones o versiones, sino tus propias palabras, Padre. Padre, por favor, esté con nosotros esta mañana. Oramos en tu nombre santo, Jesús. Amén. Hermanos, estaba pensando, primera semana de septiembre, esa semana cumplió un año que Karen y yo estamos acá en Bogotá, Colombia. Y es loco pensar que solo hace un año, ¿no? Parece que, wow, hace más tiempo, ¿no? Perdí más cabello, se fue a Londres, hay un montón de personas, ¿no? Y cosas increíbles pasaron en los últimos 12 meses. Me viene a la mente el retiro que hubo el año pasado, en esta época, ¿recuerdan? Fue mi primera interacción con los colombianos y estaba como, ok. Los hermanos bailando la fiesta estaban como, oh, wow. Y es increíble, soy muy agradecido a Dios con increíbles oportunidades, regalos que Dios me ha confiado a mí y a cada uno de los discípulos acá en Bogotá. Y pienso en situaciones que también pasaron muy chistosas. Ya conté a algunos de ustedes que yo, la primera vez que fui al costo, aquí, y la señorita del cajero me dijo, presiona el botón. ¿Recuerdan eso? Y yo, hay un botón rojo brillando ahí, ¿no? Es como, ¿qué es eso? Presiona el botón. Y ella presioné el botón y ella, ¿tú ganaste? Y yo, ¿quién gané? No sé, un caramelo, ¿no? Tú ganaste 500,000 pesos. Y yo, ¿por qué? Yo no estaba entendiendo nada. Como recién me había mudado acá, había comprado un mueble para la casa, ¿no? Y yo, gracias Dios, ¿no? Las otras veces que fui al costo, yo siempre estoy mirando. Y yo quiero que la señorita continúe pasando como si nada hubiera pasado, ¿no? Pero amén, cosas increíbles pasaron y cosas difíciles pasaron también. Me hace pensar en la saga de la visa, ¿recuerdan? Pero yo estaba orando esta mañana, Dios, gracias por eso. A los que no saben, tomó como 9 meses, como un parto ahí salir la visa para que Karen y yo pudiéramos estar acá, amén. Pero gracias a Dios también, porque pruebas así son oportunidades de Dios jalarnos más cerca de Él. Porque cuando todo está yendo bien, tú y yo, hay la tendencia de no buscar tanto a Dios. Pero en la necesidad no hay opción. Y Dios te ama tanto, me ama tanto, que va a crear increíbles oportunidades, si tú lo ves como oportunidades, de tú acercarse más a Él también. Y soy muy agradecido también este último año. Y estaba haciendo las cuentas de ver casi 60 personas siendo añadidas al reino de Dios acá en la iglesia de Bogotá. Amén. Sí hubo pruebas, pero hubo muchas oportunidades. Vamos a hablar sobre oportunidades el día de hoy. Amén. Inspirado en Efesios 5, el título de la prédica es Aprovechando al máximo cada oportunidad. Aprovechando al máximo cada oportunidad. Vamos a Lucas capítulo 20. Por motivos obvios. A los que nos visitan, estamos estudiando el Evangelio de Lucas juntos, amén. Ya casi un año. ¿Es verdad? Acá en Lucas capítulo 20, ¿estamos ahí? Primer punto. La oportunidad de tener un enfoque sincero en Dios. La oportunidad de tener un enfoque sincero en Dios. Contigo, bro. Lucas capítulo 20, versículo 1. Lo que vamos a hablar acá en este primer punto es que todo lo que hacemos, y yo diría principalmente las cosas que hacemos en nombre de Dios, tú puedes ser sinceramente por Dios o para que la gente te vea.
Y Jesús va a hablar sobre eso acá. Versículo 1 dice así: un día, mientras Jesús enseñaba al pueblo en el templo y les predicaba el evangelio, se le acercaron los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley junto con los ancianos. No eran cualquier persona, eran personas líderes, personas que conocían la palabra de Dios. Imagina tener la oportunidad de acercarse a Jesús y preguntar algo. Ellos desperdiciaron esa oportunidad con esa pregunta. Versículo 2: dinos, ¿con qué autoridad haces esto?, le interrogaron. ¿Quién te dio esa autoridad? Versículo 3: yo también voy a hacerles una pregunta a ustedes, replicó él. Dígame, ¿el bautismo de Juan procedía del cielo o de la tierra? Ellos pues lo discutieron entre sí. Si respondemos del cielo, nos dirá, ¿por qué no lo creyeron? Pero si decimos de la tierra, todo el pueblo nos apedreará porque están convencidos de que Juan era un profeta. Así que respondieron, no sabemos de dónde era. Pues yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago esto. Si Jesús tuviera un micrófono, soltaría eso. Me encanta esta escritura, pero es una situación bastante triste también. Al final del ministerio de Jesús, Jesús ya había pasado por el ministerio de Galilea, había pasado por el ministerio itinerante en varias ciudades, haciendo milagros, sanando personas, resucitando a la hija de Jairo, resucitando a Lázaro. Personas estaban buscando a Jesús para querer estar bien con Dios, pero muchos también para ser sanados. Y después de ver todo eso, ellos se acercan para preguntar esto. No porque no veían autoridad en Jesús. La pregunta no era si había autoridad o no, sino de dónde venía esa autoridad. ¿Por qué ellos preguntan eso? Porque la autoridad que ellos mismos tenían como maestros de la ley o líderes religiosos venía de entre ellos mismos. Wow. Ellos no sentían que, 5 años ya tú eres un líder religioso ahora, ¿no? Felicidades, un diploma para ti. La autoridad venía de entre ellos mismos, pero Jesús predicaba con autoridad por causa de las Escrituras. Y ellos veían eso, el pueblo veía eso y preguntaron, Jesús, ¿de dónde viene esa autoridad que tú estás predicando la palabra de Dios? Y Jesús sabe nuestras intenciones sinceras. Jesús sabía las intenciones sinceras de ellos. Y Jesús contesta con una pregunta. Y es curioso que Jesús muchas situaciones contesta con preguntas para hacernos pensar. ¿Recuerdan en Marcos 10:18? El joven rico se arrodilla delante de Jesús y pregunta, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús pregunta, ¿por qué me llamas bueno? Para hacerle pensar. También en una situación de Lucas capítulo 10, antes de la parábola del buen samaritano, otra persona pregunta, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Cómo lees las Escrituras? ¿Cómo las interpretas? Preguntas muy buenas para investigar un propio corazón. Y Jesús sabía sus intenciones. Jesús sabe las intenciones en cada corazón en ese momento. ¿Por qué estás acá para iniciar? ¿Por qué tú estás aquí? Tú puedes tener la intención de, ¿sabes qué? Yo quiero buscar a Dios. Yo veo que la vida sin Dios no funciona. Entonces yo quiero escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica en mi vida. Pero tú también puedes estar acá con esta intención, a ver qué va a predicar. Uy, se dice acá, ¿no? Uy, ni sabe hablar español bien. Es como, no. Jesús sabía las intenciones del corazón y les hace una pregunta. ¿El bautismo de Juan era algo de Dios o era algo de su cabeza, algo de la tierra? Y es curioso que 2000 años atrás, bautismo era un tema paradigmático. Era como, es un dilema. No sabemos si el bautismo es para eso o para aquel otro. Vamos a ver qué Juan estaba predicando sobre el bautismo. Vamos a Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3. Versículo 3 del Evangelio de Lucas es la primera vez que Juan el Bautista aparece. Y dice así: Juan recogía toda la región del Jordán predicando el bautismo de arrepentimiento. ¿Para qué? Está escrito en tu Biblia. Para perdón de los pecados. Desde Juan ya estaba predicando el bautismo para perdón de pecados, pidiendo arrepentimiento antes. Vamos a Hechos capítulo 2. Después de todo el ministerio de Juan, después de todo el ministerio de Jesús, los discípulos empiezan a predicar. Jesús ya había ascendido al cielo. Vamos a ver el mensaje de ellos. Hechos capítulo 2, versículo 36. ¿Estamos ahí? Dice así: por tanto, sépalo bien todo Israel, que este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor Mesías. Cuando oyeron eso, todos se sintieron profundamente conmovidos
y les dijeron a Pedro y los otros apóstoles: hermanos, la pregunta de hoy, ¿qué debemos hacer? Si alguien se sintió conmovido en su corazón, ¿es porque creyó en el mensaje o rechazó? Ellos creyeron en el mensaje y como ellos creyeron, luego también con Dios. Entonces preguntaron: ¿qué debemos hacer? Y Pedro contesta: ya están bien con Dios, ¿sabes qué? Con el tiempo van cambiando poco a poco. No está escrito eso en mi Biblia, creo que en la tuya tampoco. Pero vamos a ver que ellos predicaron, ¿no? Versículo 38. Arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Les contestó Pedro: recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Bautismo para qué? Para perdón de pecados. ¿Por qué Jesús hace esa pregunta para ellos, hermanos? Porque si el bautismo de Juan fuera algo de Dios, Juan era de Dios. Y de hecho, bautismo sería para perdón de los pecados. Y Juan preparaba el camino del Rey, preparaba el camino de Jesús. Si Juan era de Dios, Jesús era de Dios. Y ellos estaban rechazando a Jesús. Ellos no conseguían hablar de Dios. No había un espacio para buscar la verdad. La respuesta era basada en qué van a pensar de mí. La gente piensa que es profeta. Yo no creo, pero yo no voy a hablar fuerte eso porque yo tengo miedo que la gente va a pensar en mí. O sea, es tan increíble que cuando uno acepta la palabra de Dios y ves como qué increíble, yo vivo una vida basura, Dios transformó mi vida, puedo ser bautizado para perdón de mis pecados y por la gracia de Dios, Daniel y Diana serán bautizados. ¿Por qué? Porque no estaban así. ¿Qué la gente va a pensar? ¿Qué mi abuela va a pensar? ¿Qué mis vecinos? ¿Qué mi madre va a pensar? ¿Sabes? Si tu vida está en función de que tu esposa, tu hijo, tu abuela, tu vecino va a pensar, tú no puedes seguir a Dios. Y Jesús está haciendo esa pregunta no porque no sabía que el bautismo de Juan era de Dios o no, para hacerles pensar que la respuesta dependía no de verdades absolutas, de hechos, sino de que la gente piensa. ¿Tiene sentido, hermanos? Eso es por definición la mentalidad de un religioso. ¿Sabe qué un religioso más teme? No es temblor y estar en 9º piso ahí. No es, no sé, que no hay arepas en tu casa en la mañana. ¿Sabe qué un religioso más teme? Vamos a Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. Ya vimos esa escritura. Versículo 1 dice así: mientras tanto se habían reunido millares de personas, tantas que se atropellaban unas a otras. Jesús comenzó a hablar dirigiéndose primero a sus discípulos. Y mira que Jesús dice: cuídense de la levadura de los fariseos, o sea, ¿qué? La hipocresía. No hay nada encubierto que no llegue a revelarse, nada escondido que no llegue a conocerse. Así que todo lo que ustedes han dicho en la oscuridad, bien suavecito, ¿no? Se dará a conocer en la luz. Lo que han susurrado a puerta cerrada se proclamará desde las azoteas. Versículo 4: a ustedes, mis amigos, está hablando con los discípulos, les digo que no teman a los que matan el cuerpo, pero después no puede ser más. Les voy a enseñar más bien a quién deben temer. Teman al que después de la muerte tiene poder para echarlos al infierno. ¡Wow! Lo que Jesús dice acá es muy fuerte. Básicamente Jesús dice para sus discípulos: ¿sabes qué? Tengan cuidado de la levadura de los fariseos. ¿Para qué sirve levadura? Para crecer, ¿no? Y tú pones como 3 cucharadas de levadura así en la masa. No hagas eso, ¿no? También crecería, imagino. Pero no como debería. Pero el tema es que solo un poquitico de eso ya contamina toda la masa. Ya tiene su efecto. Solo un poquitico de hipocresía en mi corazón y en tu corazón te vuelve con este corazón que Jesús está hablando. De que, ¿y por qué Jesús habla de lo que ustedes han hecho a puertas cerradas? Se proclamará desde las azoteas. Y después de eso habla sobre temer personas versus temer a Dios. Porque un corazón religioso lo que más teme es tener su vida expuesta. Es como vomitar de hecho lo que está ahí. Yo me acuerdo cuando me invitaron a estudiar la Biblia en 2011, hace 12 años, ese último mes que me invitaron a estudiar la Biblia, y yo iba a la iglesia todos los fines de semana. Estaba ahí con mi Biblia, es clásico, ¿no? Sí, Biblia, exacto.
Ir a la iglesia, estaba alabando a Dios, a veces me emocionaba, lloraba, Dios, por favor, ayúdame. Pero salí de la iglesia y viví la misma vida de hipocresía, y pornografía y de mentiras de mi vida. ¿Sabe? Cuando me invitaron a estudiar la Biblia, cuando yo vi escrituras como Lucas 9:23 o Mateo 7, yo nunca había estudiado de esa manera y me preguntaron, Danilo, ¿lo que te está separando de Dios? Y el primero empezó a ser abierto con su pasado. Y yo, oh, wow, qué vulnerable de su parte, ¿no? Personas no hacen eso. Y el segundo empezó a ser abierto también, estaba como, wow. Y el tercero, ya entendí. Yo nunca, y me preguntaron, Danilo, ¿qué te está separando de Dios? Yo soy muy sincero con ustedes, yo nunca había sido vulnerable y de hecho abierto con alguien, con todo el apurrito que estaba conmigo. Ese es un corazón de un hipócrita, de un corazón religioso. Yo vivo en función de cómo tú me ves y no como Dios me ve. Y acá en este primer punto, hermanos, nuestras motivaciones de lo que hacemos para Dios no puede estar en función de cómo personas te ven, porque ¿qué es una persona puede hacer contigo? Como Jesús dice, puede matarte, máximo lo que puede hacer es matarte. Pero ¿sabes qué Dios puede hacer? Matarte y echarte al infierno. Hay muchos motivos, hermanos, de no tener un corazón religioso y quiero que abramos nuestros ojos para la dicha de no tener esa esclavitud de que la gente piense de ti, de ser tú mismo, ser vulnerable cuando tú fallas, pedir esa ayuda y de hecho arrepentirse para vivir en la luz. Amén. Regresemos a Lucas capítulo 20. Lucas capítulo 20. ¿Sabes qué? Antes de Lucas 20, vamos a Hechos 5 primero. Perdón. Muchas veces podemos pensar, sí, wow, sí, en mi pasado, yo luchaba mucho con eso, pero ahora como discípulo yo no lucho con eso. Y ni pasa en mi cabeza hacer las cosas para agradar a mi discipulador o mi esposa. Ok, vamos a Hechos capítulo 5. Acá en Hechos capítulo 5, inmediatamente antes, en Hechos capítulo 4, no vamos a leer Hechos 4, pero inmediatamente antes, Pedro y Juan son arrestados. Dios los libera de la cárcel miraculosamente. Los discípulos se reúnen para orar. Dios no hace las cosas más fáciles, sino llénanos de valentía para predicar tu palabra. Y después de eso, vamos a ver acá en capítulo 4, versículo 32. Dice así: todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posiciones, sino que las compartían. Los apóstoles, a su vez, con gran poder, seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Versículo 36. José, un edil natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaron Bernabé, que significa consolador, vendió un terreno que poseía. Oh, wow, eso es un gran sacrificio. Llevó el dinero y puso a disposición de los apóstoles. ¿Sabes? Si tu nombre aparece en la Biblia, tú has hecho algo muy increíble, como José, que ganó una boda, el consolador. O algo terrible, como un antiejemplo de que no hacer. Pero Lucas, cuando estaba escribiendo el libro de Hechos de los Apóstoles, tantas personas hablaban de Bernabé que Lucas tenía que escribir un poquito sobre qué José había hecho. Estaban avanzando el reino de Dios. Él vendió un terreno que poseía. Tú tienes un terreno, él no tiene un terreno. Él vendió un terreno que él poseía y dio todas las finanzas para avanzar el reino de Dios. Y todos estaban hablando bien de él. Pero personas que ven eso, desean eso también, si sus corazones es para tener gloria de personas. Capítulo 5, versículo 1. Mira qué pasa. Inmediatamente después de eso, versículo 1 dice así: un hombre llamado Ananías también vendió una propiedad y en complicidad con su esposa Safira se quedó con parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. ¿Cuál fue el problema de Ananías y Safira? Ellos podrían vender su terreno y hablar, ¿sabes qué? Eso es 5% de lo que hubo de ganancia. Eso es 50%, eso es 17%. Podría dar cualquier cosa, pero se hablaron, eso es todo, cuando no era todo. Ellos querían la apariencia de José estaba, la gente, dimos todo. Pero sabían que no era todo. Ellos podrían no dar todo, pero ¿por qué hablar que dieron todo? Mira qué pasa. Versículo 3. Ananías le reclamó Pedro: ¿por qué es posible cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste del terreno?
¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Eso que Pedro está argumentando, no tenías que hacerlo, ¿no? Y una vez vendido, ¿no estaba dinero a tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír esas palabras, Ananías cayó muerto. Imagina pasar las bandejas y la gente. Todo mi corazón. Ananías, podemos pensar, bueno, el Dios del Antiguo Testamento es un Dios duro, Nuevo Testamento más suave. Creo que eso está en el Nuevo Testamento. Y dice que por causa de eso, un gran temor se apoderó de todos los que se enteraron de lo sucedido. No se juega con Dios, con nuestras intenciones o apariencias. Bueno, tú puedes intentar, pero no consigo. Versículo 6. Entonces cercaron los más jóvenes y volvieron el cuerpo, se lo llevaron y enviaron a la sepultura. Unas 3 horas más tarde entró la esposa sin saber lo que había ocurrido. Dime, le preguntó Pedro, ¿vendieron ustedes el terreno por tal precio? Sí, dijo ella, por tal precio. ¿Por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba el Espíritu del Señor? Recriminó Pedro. Mira, los que sepultaron a tu esposo acaban de regresar y ahora te llevarán a ti. En ese mismo instante, ella cayó muerta a los pies de Pedro. Entonces entraron los jóvenes y al verla muerta se le llevaron de la sepultura de su esposo, y un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que se enteraron de estos sucesos. Esos discípulos no lucho con eso. Cuidado con tu corazón. Cuidado con mi corazón. Sabes, vivimos en un mundo en que todo es apariencia. Todo es apariencia. Política es cosa de apariencia, economía es cosa de apariencia, fitness es cosa de apariencia, todo es apariencia. Y como estamos ahora en el mundo, es posible llevar este corazón para dentro del reino de Dios, como ellos hicieron. Eran discípulos. Ananías y Zafira querían algunos versículos en la Biblia y lo lograron. Pero como anteejemplo, porque ilustra un corazón que no teme a Dios, sino un corazón que está pensando, se habla que el bautismo de Juan es de Dios. No concuerdo, pero si es de los hombres, la gente es basado no en verdades de las escrituras, sino en que la gente va a pensar de mí. Permítame preguntarte algo. Cuando tú cantas a Dios, o solo mueves la boca así, ¿haces eso para quién? Eso es tu vida con Dios. Es como tu terreno, no tienes que hacerlo, pero si vas a hacerlo, hazlo con todo tu corazón para Dios. Cuando tú compartes la fe, o dejas de hacerlo, ¿haces eso por quién? ¿Porque te van a preguntar o porque tú sabes que hay personas que están buscando a Dios en ese momento y están orando como los dos compartieron, que quieren que alguien les ayude con las escrituras? Cuando tú das contribuciones, ¿tú haces eso por quién? ¿Porque tú crees en la gran comisión de ir a todas las naciones en esta generación? ¿O porque te van a preguntar? O incluso en la confraternidad, o la falta de ella. ¿Tú haces eso por quién? Quiero inspirarnos, hermanos, a entender que ese principio no es como, en mi vida pasada. Podemos traer este corazón dentro del reino de Dios y perder una oportunidad increíble de disfrutar este corazón sincero con Él. Qué dicha poder, imagina el contrario, imagina qué loco en la situación de Lucas capítulo 20, cuando Jesús estaba preguntando para ellos, bautismo de Juan de los cielos o de la tierra, y uno de ellos contesta, imagina, no Jesús, no, estoy harto, estamos decidiendo qué pregunta hacer para ti, pero ¿sabes qué, chicos? Olvídate, Jesús es de los cielos, y Él podría darse cuenta, y poder ser alguien increíble y supremamente utilizado por Dios, y es la oportunidad que tú tienes y yo tengo el día de hoy. Creo que si estamos vivos es porque Dios nos da chance y tiempo. No, hay tiempo para cambiar. La buena noticia es que tú puedes hacer las canciones, todo lo que mencioné, con un corazón sincero de querer disfrutar tu relación con Dios. Regresemos a Lucas 20. Ahora sí. Lucas capítulo 20. ¿No sé? Vamos, hermano. Vamos a leer acá el versículo 20. Vamos, hermano. Dice así. Pasó luego a contarle a la gente esta parábola. Un hombre plantó viñedo y se lo arrendó a unos labradores y se fue de viaje por largo tiempo. Llegada la cosecha, mandó un siervo a los labradores para que les dieran parte de la cosecha.
Pero los labradores lo golpearon y lo despidieron con manos vacías. Le dio otro siervo, pero también a este lo golpearon, lo humillaron y lo despidieron con manos vacías. Entonces dio un tercero siervo, pero aún a este lo hirieron y lo expulsaron. Entonces pensó el dueño del viñedo: ¿qué voy a hacer? Enviaré a mi hijo amado. Seguro que a él sí lo respetarán. Pero cuando lo vieron los labradores, trataron el asunto: es el heredero. Dijeron: matémoslo y la herencia será nuestra. Así que lo arrojaron fuera del viñedo y lo mataron. ¿Quién será el dueño? Acabará con esos labradores y dará el viñedo a otros. Al oír esto, la gente exclamó: ¡Dios no lo quiera! Mirándolos fijamente. Imagina la mirada de Jesús. Pero imagina una mirada fijamente de Jesús. Como que te duele el cerebro ahí, ¿no? Te está mirando. Jesús les dijo: entonces, ¿qué significa esto que está escrito? La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Todo el que caiga sobre esta piedra quedará despedazado. Y si ella cae sobre alguien, lo hará polvo. Son dos opciones que Jesús da. O tú quebrantas delante de Dios, o Dios cae encima de ti. Tenemos esa opción, y Dios te ama tanto que espera que nos quebrantemos, nos humillemos delante de Él. Pero esos maestros de la ley que estaban escuchando versículos antes que habíamos leído, que preguntaban a Jesús, ellos entendieron completamente que la parábola era para ellos. Ellos dicen, versículo 19: los maestros de la ley, los jefes sacerdotes, cayeron en cuenta que la parábola iba dirigida contra ellos. Buscaron la manera de echarle mano en aquel mismo momento, pero había algo en sus corazones, ¿no? Pero temían al pueblo. Ni para oponerse a Jesús ellos tenían convicciones. Porque es fascinante esta escritura, hermanos, por muchos motivos. Pero una vez más desperdiciaron esa oportunidad increíble de acercarse a Dios. Una vez más ellos simplemente desecharon este regalo de poder acercarse a Dios con corazones sinceros hacia Él. Amén. Estoy buscando mis apuntes acá, que me perdí. Gracias por la paciencia. Lo que es fascinante acá, hermanos, de este versículo, es que la parábola, el dueño obviamente del viñedo es Dios. El viñedo es ¿qué? El reino de Dios. Los labradores son las personas que Dios había confiado, una referencia a los judíos, específicamente a los líderes judíos, que ellos tenían que hacer prosperar el reino de Dios. Y Dios esperaba algo de eso, que ellos fueran agradecidos con Él, y enviaba a los siervos para ver cómo estaba. Pero ¿qué hicieron con profeta tras profeta tras profeta a lo largo de los siglos? ¿Qué Isaías predicó al pueblo de Israel, hermanos? Arrepentimiento. ¿Qué lo hicieron? Lo cerraron en el medio. ¿Qué predicó Jeremías al pueblo de Israel? Arrepentimiento. ¿Qué hicieron? Lo expulsaron y lo mataron. ¿Qué los profetas hicieron? ¿Y eso que Jesús está hablando? Profeta tras profeta fue enviado. Pero Jesús ya sabía lo que iba a pasar. Y ellos sabían que quería matar a Jesús ya. Y Jesús habla y envía a su hijo. Casualmente la parábola, ¿sí, no? Y lo mataron. Y ellos estaban, los líderes estaban como: Él está predicando en nuestra cara, delante de las personas aquí. Y una vez más, la manera que reaccionaron dependía de cómo la gente los veía. ¿Tiene sentido, hermanos? ¿Por qué estoy hablando de todo eso? Todo lo que hacemos, hermanos, tú puedes buscar a Dios a través de las escrituras o en función de lo que la gente va a pensar de ti. Y una vez más, no es una buena idea hacer eso. En cada ítem de tu vida, en cada tema de tu vida, y tu devoción, tus oraciones, tu lectura de la Biblia, quiero inspirarnos, hermanos, a abrir los ojos para este regalo increíble, esa oportunidad increíble de no estar esclavizados que la gente piense de ti. Esa vida Instagram, ¿sabes? Esa vida que quiero likes. Quiero likes de mis hermanos, quiero likes de mis familiares. Yo quiero like de Dios. Yo quiero tener una vida que agrada a Dios. Acá sí me gusta, ¿no? Me gusta de Dios. Aunque portugués es gustar. Ni sé portugués más. Pero allá se dice like también. Amén. Una en Bogotá. Amén. Yo soy en mi mano.
Yo soy bogotano, ya, ¿no? Sigamos leyendo acá para terminar el capítulo, hermanos. Versículo 20. ¿Estamos ahí? Versículo 20 dice así: entonces, para acecharlo, enviaron espías que fingieron ser gente honorable. Mira hasta qué nivel puede llegar al corazón de alguien que no está dispuesto a buscar la verdad. Eran líderes religiosos, imagínense. Pensaban atrapar a Jesús en algo que él dijera y así poder entregar a la jurisdicción del gobernador que quería matar. ¡Maestro!, dijeron los espías, sabemos que lo que dices y enseñas es correcto. No juzga por las apariencias, sino que de verdad enseña el camino de Dios. Aleluya. Con esa expresión de como yo te reconozco, ¿sabes? Pero era falso. Eran espías ahí. ¿No está permitido pagar impuestos a César o no? Preguntita, ¿no? Pero Jesús sabía las intenciones sinceras. Dándose cuenta de sus malas intenciones, replicó: muéstrame una moneda romana. Y Jesús siempre hacía preguntas, ¿no? ¿De quién son esta imagen y esa inscripción? De César, contestaron. Entonces den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. No pudieron atraparlo en lo que decía en público, así que, admirados con su respuesta, se callaron. Y la única manera de salir de la presencia de Jesús, si tú quieres atraparle a él, obviamente, no era sabio lo que estaba haciendo. Pero mira hasta qué nivel un corazón religioso puede llegar. De crear la situación más maluca, porque yo no quiero rendirme, yo no quiero quebrantarme a Dios. Quiero estudiar la Biblia. No es que esta semana yo tengo bastante trabajo. Es como crear una hipótesis, ¿no? Es como un trabajo normal, no tengo tiempo, es el mismo tiempo normal. Tienes tiempo para seguir al cine, para salir, pero para Dios no. Y creamos esas situaciones malucas, ¿no? Pero en el fondo solamente no quieren. Ellos hacen esa pregunta para Jesús, y Jesús, obviamente muy sabio, pregunta: dime una moneda. ¿Alguien tiene una moneda? Y da una moneda para Jesús. Jesús, ¿tiene una moneda? ¿Esta cara es de quién? ¿Del César? Y Jesús contesta, la famosa escritura, ¿no? Den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Obviamente la referencia de César, lo que es de César, referencia a sus impuestos, tenemos que pagar los impuestos, ¿amén? Pero Jesús está hablando, ustedes deberían dar a Dios lo que de hecho pertenece a Dios, que son sus corazones. Cuando nosotros hacemos algo para Dios, incluso con motivaciones sinceras, ¿cómo tú lo haces? Terminemos el primer punto con Colosenses 3, hermanos. Vamos, Danilo. Vamos, hermano. ¿Estamos ahí? Colosenses capítulo 3. Vamos, hermano. Contigo, hermano, vamos. Acá en versículo 17, la famosa escritura también, dice así: y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo como en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Versículo 23, hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, en otras versiones, con todo el corazón, como para el Señor y no como para nadie en este mundo. Recuerda, esa es la opción que yo y tú tenemos. Dice las cosas incluso para Dios, de cualquier manera, o para las personas. Como para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo, el Señor. El apelo, hermanos, es para que nuestro corazón no sea solo de hacer las cosas para Dios y no para personas, sino dando su mejor. Yo no tengo hijos todavía, estoy inspirado con mi Ricardo también y mi hermano. Pero yo me acuerdo cuando mis padres me contaron varias veces lo que ellos hicieron por mí y mis hermanos. Mi mamá, no sé acá, pero en Brasil, si tú eres una profesora en una escuela pública concursada, eso es muy bueno, hay muchos beneficios de eso. Yo no sé cómo es acá. Pero mi mamá abdicó de eso para poder dictar clases ganando mucho menos en una escuela privada, para que yo, mi hermano y mi hermana no tuviera que pagar ahí. Por causa de eso, yo crecí en escuelas privadas, pero no porque mis padres tenían plata, sino por un sacrificio de mi mamá, de su confort. Y es como nada comparado al sacrificio de Jesús,
Pero lo que una madre y un padre más quiere de un hijo no es que después de los 18 lo pague cada centavo lo que gastó. Espero que no sea eso, ¿amén? Pero lo que un padre más quiere es un corazón agradecido. ¿Saben cuando los niños hacen esas manualidades para el Día de los Padres y de las Madres, no? No son las cosas más hermosas del planeta, ¿no? Pero los padres están llorando, ¿sí, no? Es como pasta pintada de verde, cosas así, ¿no? Pero ¿por qué? Porque fue con cariño. Era el mejor que el niño podría hacer. No era cualquier cosa, haga lo que haga. Lo que nosotros hacemos, nunca podremos pagar a Dios lo que Él ha hecho por nosotros, hermanos. Pero ¿sabe que Dios espera de mí y de ti? Solo un corazón agradecido. Aquí tú no estás haciendo eso para que otras personas vean que tú amas a Dios, sino que tú amas a Dios. Quiero inspirarnos, hermanos, en este primer punto, a no solamente no vivir en función de lo que piensan, sino que cuando haces las cosas para Dios, cantar, evangelizar, lo que sea con todo tu corazón. ¿Sabes? Me inspira mucho ver lo que las hermanas hicieron esa semana. Estaba viendo la prédica de Laura Daniela el viernes, y ella compartió que hermanas llegaron a la Nacional como a las 6 de la mañana para orar juntas. Y para hacer eso tú tienes que querer hacer eso por Dios, ¿no? No es que, wow, la Nacional es un lugar increíble para estar a las 6 de la mañana, ¿no? ¿Y por qué? Nadie les dijo que tenían que hacer eso, pero querían tener ese tiempo con Dios juntas para poder ganar más personas para Dios. No es por casualidad que encontraron a Diana para estudiar la Biblia. Tenemos que tener ese corazón y querer hacer nuestro mejor para Dios. ¿Ven? Regresemos a Lucas capítulo 20. La oportunidad, punto número 2, de conocer profundamente a Dios. Vamos, bro. ¿Están conmigo, hermanos? ¿Están despiertos? Qué bueno. Dios está viendo. Estamos aquí en Lucas capítulo 20, versículo 27, para que terminemos. Dice así: luego, algunos de los saduceos que decían que no hay resurrección se acercaron a Jesús y le plantearon un problema. Recuerda, dentro de los líderes religiosos había mayormente 3 grupos principales: los fariseos, los saduceos y los celotes. Los saduceos eran un grupo de los líderes religiosos que no creían en el restante del Antiguo Testamento, solamente en la Torah, no sé cómo se dice eso en español, Torah, o en hebreo, ni debe ser en hebreo, ¿no? Pero que es Génesis hasta Deuteronomio. Y ellos querían plantear un problema para Jesús y no aprovecharon la oportunidad también de estar a los pies de Jesús. Versículo 28. Maestro, Moisés nos enseñó en sus escritos que si un hombre muere y deja a la viuda sin hijos, el hermano de este hombre tiene que casarse con la viuda para que su hermano tenga descendencia. Pues bien, había 7 hermanos. Mira la hipótesis que él cría acá, ¿no? El primero se casó y murió sin dejar hijos, entonces el segundo y el tercero se casaron con ella, y sucesivamente murieron 7 sin dejar hijos. Por último murió también la mujer. Ahora bien, en la resurrección, que ellos no creían eso, quería ver que Jesús iba a contestar. Ahora bien, en la resurrección, ¿de cuál será esposa esta mujer? Ya que los 7 estuvieron casados con ella. La gente de este mundo se casa, necesitan casamiento, los contestó Jesús. Pero en cuanto a los que sean dignos de tomar parte del mundo venidero por la resurrección, estos no se casarán ni serán dados en casamiento, ni tampoco podrán morir, pues serán como los ángeles. Son hijos de Dios porque toman parte en la resurrección. Pero que los muertos resucitan, lo dio a entender Moisés mismo en la pasaje sobre la zarza, pues llama al Señor el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Él no es el Dios de los muertos, sino de vivos. En efecto, para Él todos ellos viven. Algunos de los maestros de la ley no eran los saduceos, ¿no? También criticaban a Jesús, pero cuando escucharon eso, ellos respondieron: ¡bien dicho, maestro! Está defendiendo la resurrección, ¿no? Y ya no se atrevieron a hacerle más preguntas. Es fascinante esta escritura, hermanos. ¿Por qué? Porque los saduceos mismos en esa situación, solamente Jesús creemos de Génesis hasta Deuteronomio, ¿ok? Pero Jesús utiliza un pasaje, no de Daniel que habla sobre la resurrección o sobre los ángeles. Jesús utiliza un pasaje justo de Éxodo que ellos decían creer para poder predicar que un ángel del Señor le habló a Moisés por medio de la zarza y que era un Dios
de personas que estaban vivas, no de personas que ya murieron y no están más. Jesús utiliza la propia escritura que ellos decían creer para refutarles de algo increíble que ellos perdieron la oportunidad una vez más de hacer preguntas relevantes a Jesús. Y quiero tratar el segundo punto, Carlos. La oportunidad de conocer profundamente a Dios. Esa situación con los saduceos es relatada por todos los evangelios y me gusta mucho la versión de Marcos capítulo 12. Vamos allá. Marcos capítulo 12. ¿Estamos ahí? Quito, vamos. Acá en Marcos capítulo 12, versículo 23. Después que preguntan eso a Jesús, ¿no? Cuando resucite, ¿de cuál será esposa esa mujer? Ya que los 7 estuvieron casados con él. Mira que Jesús contesta acá de acuerdo con Marcos. ¿Acaso no andan ustedes equivocados? Les replicó Jesús. Es que desconocen las escrituras y el poder de Dios. Y después contesta la misma cosa que había contestado en Lucas capítulo 20. Pero me encanta que Jesús dice que, ¿sabes qué? Ustedes están equivocados porque ustedes no conocen las escrituras. Ignorancia no es bendición, como muchos pueden creer. Ignorancia puede llevar a no estar equivocado espiritualmente. ¿Recuerdas la primera vez que viste el estudio discipulado y entendías que debería ser comprometido con Dios? Yo era para mí como, eso siempre estuvo acá. ¿Sabes? Como el que no se niegue a sí mismo y cargue su cruz. Yo nunca había leído esas escrituras. O si había leído, no era como la intención de poner autoridad en mi vida. ¿Pero por qué eso? Porque yo me estaba leyendo las escrituras. Yo no sé ustedes. Yo estaba viendo todos los fines de semana la Biblia que daba ahí en el carro y yo agarraba el domingo en la mañana para llevar la Biblia a la iglesia y después dejar mi carro ahí. Pero no tenía este afán, este celo, ese deseo de estar enamorado con las escrituras. Y Jesús dice que ellos hicieron una pregunta tonta porque ellos no conocían el poder de Dios ni las escrituras, siendo líderes religiosos. Cuanto más yo y tú, hermanos, no toca solamente leer las escrituras, sino llevarlas a la práctica para que de hecho la conozcamos. Hay muchas escrituras como, sí, Danilo, yo sé memorizar. Busquen pues el reino de Dios en primer lugar y su justicia. Amén, amén. Y todas las demás cosas añadidas. Pero conocer una escritura memorizada, como seguramente los saduceos sabían también, no significa conocer la escritura. Poner el reino de Dios en primer lugar significa conocer las escrituras, porque uno obedece. ¿Tiene sentido, hermanos? Y estoy seguro quizás tú tienes muchos versículos en tu cabeza memorizados, y el consejo que tengan. Pero eso no hace de uno conocer las escrituras. Y yo no sé ustedes, yo no quiero tener decisiones equivocadas espiritualmente en mi vida. Y la buena noticia es que si conocemos las escrituras y el poder de Dios, podemos tener una vida de sabiduría con Dios y acercarnos a Dios. ¿Sabes? Todo lo que se trata de las escrituras se trata de buscar, querer conocer a Dios verdaderamente, hermanos. No existen allá, pero en Filipenses capítulo 3, versículo 10, en la nueva traducción viviente, Pablo dice: quiero conocer a Dios, el poder de su resurrección y sufrir lo que Él sufrió. Después de implantar iglesias, unos 30 años ya en la fe, lo que Pablo más quería, Pablo, conocer a Dios. ¿No conoce a Dios? Lo que Pablo más quería era estar conociendo a Dios cada vez más. Hay un fascino de querer conocer a alguien. Yo me acuerdo cuando empecé a tener sentimientos por Carlos en 2012, ¿no? Y nos pusieron a aprender una charla bíblica y después buenas noticias. Ay, qué chévere. Y yo hablaba con su discipuladora, Shea, ¿qué chocolate Carlos le gusta? Tiene que ser el blanquito que tiene esas cositas. Yo quería conocerla para poder amarla después. ¿Tiene sentido, hermanos? Y con el tiempo, más que chocolate, fui conociendo, ella me fue conociendo también, nuestros puntos altos y bajos también, ¿no? Pero, ¿cuál es el principio? Hay un fascino de querer conocer a alguien. Hay un fascino de que, wow, ese sentimiento que quiero que todos ustedes puedan tener un día, amén. En el reino de Dios, quiero casar a todos ustedes, amén. O me invite para la boda, amén. Pero, este celo que Pablo solo quería una cosa: yo quiero conocer a Dios.
¿Qué tú más quieres, hermano? Vamos, hermano. De verdad, pensemos, ¿sabes? No solamente porque amén, me toca hablar de eso. No, ¿qué es la cosa que tú más deseas en tu corazón? Quiero inspirarnos con este segundo punto también, hermanos, a conocer a Dios, no ser ignorante con las Escrituras. Sabemos en esos tiempos que Dios debemos orar, hablar con Dios, pero también leer las Escrituras. Y ya fue hablado varias veces que debemos conocer la palabra de Dios, tener un plan de leer la Biblia este año. ¿Cómo está haciendo? Y si no está haciendo, entienda, es porque tú no quieres conocer a Dios. Y ¿sabes qué? Tú bien, tú puedes cambiar eso. Y tú puedes tener un corazón, ¿sabes qué? Yo quiero estar fascinado por conocer a Dios. Y hoy, tomar la decisión de tener algo en tu vida, por favor, ayúdame. Ayúdame, si tú nos visitas, por favor, tener algo en tu vida. Y sabes que no importa que vas a pensar en mí, por favor, ten una mano extendida para ayudarme a acercarme a Dios. No desperdiciemos oportunidades, hermanos. Dios nos da oportunidad tras oportunidad, a través de bendiciones y pruebas también para nos acercarnos a Él. Pero quiero con ese capítulo 20 de Lucas, hermanos, inspirarnos a hacer eso. Número uno, un corazón sincero a Dios. Porque es para Él que debemos hacer las cosas. Y cuando lo haces aquí, lo hagas con todo tu corazón. Pero también número dos, tener un corazón de querer estar fascinado con Dios. Estar enamorado de las Escrituras. Seguramente, hermanos, Dios nos va a utilizar no solamente aquí en Bogotá y en Quito. Si todos nosotros tenemos nuestro corazón en todas las naciones, y para Dios se la gloria.